Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quieras que estés. Hoy me gustaría hablar con todos vosotros, contigo, sobre un poquito lo que está aconteciendo en el cielo durante este primer tramo del año y en especial a partir del mes de marzo. Os quiero hablar de lo que es los anillos de Saturno. Os quiero hablar del ciclo sinódico de Saturno, os quiero hablar de Saturno en Piscis y también me gustaría ver contigo lo que representa que también durante el año vamos a tener tres etapas, tres periodos de Plutón en el grado 29 de Capricornio antes de su entrada definitiva en el signo de Acuario. Entonces, si tú que estás escuchando no sabes mucho de astrología, no te preocupes porque yo voy a ir traduciendo para que tanto el que sabe astrología sepa de lo que estoy hablando y el que no sabe de astrología que también pueda entender un poco el mensaje. Bien, bueno, entonces lo que representaría Saturno en Piscis tiene mucho que ver también con el tema de los anillos de Saturno. Entonces, en 1616, Galileo justamente fue el que observó este tema de los anillos de Saturno y muy interesante el poder entender que Saturno, en sus 29 años aproximadamente que tarda en dar todo lo que es la vuelta alrededor del Sol, tiene unas etapas de 7 años en las que están muy marcadas por entrar en signos mutables y voy a explicar un poco qué significa esto. Para los que saben astrología, ya sabéis que estoy hablando de los signos de Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Y si todavía no sabes a qué se refieren estos signos, son signos que están dados, están muy dados a cambios y que de alguna manera tienen esta capacidad de poder afrontar los cambios sin ningún tipo de incomodidad. Por lo tanto, es una habilidad muy importante, sobre todo por el tiempo en el que estamos, ya que de alguna manera esto nos lleva a poder experimentar, poder tener experiencias varias y abstraer de cada experiencia pues lo que nos toque aprender y también tomar conciencia de ello, ¿no? Entonces, justamente Saturno que entra en Piscis ahora el 7 de marzo, Piscis es uno de los signos mutables y Saturno justamente es un planeta caracterizado por ser eh, un planeta que tiene que ver con lo que es el mundo material, lo que es también la realidad concreta, tal como la conocemos. O sea, Saturno no entiende de espiritualidad en el sentido de que no es místico, sino que Saturno te va a hablar siempre de poner los pies en el suelo y de que tus experiencias siempre tengan un resultado respecto al conocimiento de lo que es el mundo. Es decir, que si Saturno te trae una experiencia en Piscis, justamente se va a referir a poder entender lo que es el campo de las emociones, ya que Piscis, como es un signo de agua, nos va a poder traer mensajes respecto a cuán empáticos somos, hasta dónde llevamos el amor incondicional hacia el prójimo, es decir, eh, cómo tenemos el alma para realmente acercarnos al otro, a ayudarlo desde el corazón. Normalmente Piscis es un signo que cuando no está trabajado tiene una tendencia a ser invasivo porque entiende que todo forma parte de la misma unidad. Es decir, para Piscis, mmm, todos formamos parte de la misma realidad, vamos a decir, y esto, pues en una mentalidad Piscis significa que, bueno, si yo estoy en tu casa y necesito algo, es como que creo que tengo derechos, ¿no? Entonces, el otro puede sentirse como un poco invadido. Pero estos siempre son los principios de lo que es tomar conciencia de un signo. No quiere decir que si eres Piscis, ahora te sientas aludido a lo que he dicho, pero sí que es cierto que, a ver, dentro de esta cosa tan bonita de poder entender de que todos somos uno y que el amor abraza todo, también tiene que haber una sabiduría que diga que
bueno, que si tenemos que poner límites en algún momento, el límite también es amor, porque donde termina mi libertad comienza la del otro. Entonces, claro, Saturno en Piscis es como un lugar un tanto extraño para Saturno, ya que como estamos diciendo, como se refiere al mundo concreto y al mundo de lo material, pues imaginaros si tuviéramos que construir una casa encima de un lago, por ejemplo, ¿no? Es como esa sensación de que las estructuras o los fundamentos no se sienten aparentemente tan sólidos y que pueden bueno, generar una sensación de inestabilidad, ¿no? Sería como al momento de ir a construir esa casa encima de un lago, bueno, pues nos comentaran los técnicos ingenieros de que, bueno, que si hay una subida de agua puede pasar tal cosa, de que si el suelo del río, bueno, pues puede también abrirse debajo y entonces también puede pasar otra cosa, pero que al final sería como que esos fundamentos de esa casa quedan realmente excesivamente sensibles y pudiendo, bueno, pues, pudiendo vivir lo que uno no espera, ¿no? Entonces, traducido esto al humano, Saturno en Piscis lo que va a ir a buscar es que como es un signo que es femenino y la energía de lo femenino tiene esta tendencia más receptiva, esta tendencia más a quedarse en observación a ver qué pasa, pues de alguna manera te está hablando de fundamentar nuestro mundo interno. ¿Y qué es fundamentar nuestro mundo interno? Es decir, construir realmente una sólida base de seguridad dentro de ti. Es decir, donde realmente tu mundo sabes que te va a dar toda la paz y toda la confianza. Esto no quiere decir que ahora el mundo externo tenga que brindarnos un lugar de desconfianza y de amenaza, pero sí que el mundo externo puede traernos situaciones de las cuales podamos darnos cuenta hasta qué punto la humanidad está en ayudar al prójimo, en ese amor incondicional, el poder entender cuando hay otras personas realmente más damnificadas que nosotros, donde hay personas realmente víctimas de situaciones globales, mundiales, incluso por cultura o por guerras, como ya conocemos. Entonces, ver esos escenarios es lo que nos va a poner nuestro mundo interno en un jaque. Es decir, ahí es donde vamos realmente a darnos cuenta cuán humanos somos, ¿no? Porque escuchar noticias que vienen de lejos y donde uno no está participando y no está sacrificando nada, bueno, es muy fácil el poder encomendarse a Dios. Pero si estuviéramos ahí, qué pasaría, ¿no? Entonces es poder entender esa conexión entre lo que estoy viendo de otras personas que pueden estar sufriendo y qué es lo que yo estoy sintiendo al respecto, incluso si puedo hacer algo, ¿no? Entonces, claro, va a ponernos muy a prueba esta parte de alma en nosotros y bueno, también pueden ser situaciones como más cercanas, no hace falta que sean de otro país. Entonces, pues bueno, tenemos que estar un poco preparados a encontrar esa solidez que nos ofrece Saturno, pero en nuestro mundo interno, es decir, fortalecer nuestro mundo interno. Es decir, si hay algo de mi mundo que se cae, que esto lo podemos ver en nuestra carta natal donde tengamos el signo de Piscis, si va a haber algún escenario que me va a hablar de algo que se va a disolver o que tiene una tendencia a terminarse, cuán fuertes vamos a estar emocionalmente, ¿vale? Para afrontar esa situación. Entonces, claro, además de temas personales, todo lo que son proyectos, si estás en proyectos, por favor, pon alma a ese proyecto. O sea, no un proyecto donde solo busques tu propio beneficio económico o tu propio beneficio simplemente para tener un reconocimiento de los tuyos o de tu sociedad, de tu pueblo, de tu familia, sino que realmente eso que haces lo hagas de corazón, ¿no? Entonces, hay un tema con los anillos que justamente cuando llega a estos signos de Piscis y de Virgo, que esto es lo que descubrió Galileo, tenemos que el Sol de alguna manera alumbra esos anillos de una forma más oblicua justo en esas temporadas, que son finales de agosto-septiembre y que son también finales de febrero, principios de abril.
Así que tenemos que cada cierto periodo, respecto a la relación con el Sol, Saturno tiene mayor visibilidad o menor visibilidad en sus anillos visto desde la Tierra. Y cuando se observó esto, se observó que enfrentábamos situaciones y periodos que podían ser o de dificultades económicas o dificultades materiales, o bien al revés, de periodos de abundancia en este sentido, ¿no? Así que, claro, como llega ahora este Saturno a Piscis, tenemos que esperar que los próximos 7 años, hasta el 2030, justamente puede ser que entremos a nivel global en una recesión económica o en alguna medida económica donde, si pretendemos que tengamos una construcción en el ámbito de lo material, en el ámbito de lo que nos interesa a nivel concreto, ¿no? No va a ser el caso. La construcción es a nivel interno. La actividad de construcción, donde vamos a erigir una buena base, y es importante que lo hagamos, que sigamos, es decir, que aprovechemos este periodo, que fundamentemos, que ya lo está haciendo Saturno en Acuario, fundamentemos una fortaleza en nuestro interior, o sea, a nivel de alma. Entonces es un momento en el que tenemos que aprender realmente a mirar nuestro mundo interno, y cuando miramos fuera entender de que ahí hay un reflejo de algo nuestro que estamos pensando y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces es un periodo realmente muy importante. Hay fechas que yo estuve recabando para poder hacer alusión a esto, y son las siguientes. A ver, no siempre son periodos de 7 años exactamente, porque sabemos que los planetas pueden hacer un movimiento que se llama de retrogradación, que si no sabes lo que quiere decir, significa que visto desde la Tierra, este planeta, que también está girando alrededor del Sol, pues en el momento en que la Tierra queda por delante de Saturno, en este caso, podríamos tener la sensación de que Saturno está yendo hacia atrás, pero simplemente es una ilusión óptica de que sería como cuando adelantamos un coche y este coche queda atrás. No es que el coche vaya hacia atrás, sino que nuestra visión del coche la tenemos detrás nuestro, ¿vale? Entonces, claro, estos periodos de 7 años pueden variar un poco. Entonces, en el año 2000, que fue cuando Saturno estuvo en Géminis, que es otro signo mutable, que está sujeto a cambios. Normalmente Géminis ya tiene que ver con cambios a nivel de mental, o sea, como cambiar de ideas muy rápido, como que necesito moverme de un sitio a otro, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con Géminis, tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con el adaptarme al entorno. En ese momento tuvimos justamente un momento de elevadas tasas de crecimiento de actividad económica, y que la inflación estaba baja, ¿sí? Y justamente en este signo, tanto en Géminis como en Sagitario, es cuando le llaman una época de vacas gordas, ¿no? Y todo esto viene por un faraón egipcio que tuvo 2 sueños. Uno de ellos era justamente que en su sueño aparecían vacas que estaban pues dentro del Nilo, y arrastrados por este agua acaban que pueden salir del río y se encuentran en el prado con otras vacas. Estas vacas pues eran unas vacas hermosas, ¿no? Pero las vacas que viajaban dentro del río eran vacas que estaban realmente muy delgadas, como si no hubieran comido hacía tiempo, o sea, como moribundas, ¿no? Y al ver esas otras vacas, cuando salen del agua, pues bueno, parece ser que en el sueño del faraón esas vacas flacas devoran a las vacas gordas, ¿no? Y luego también tuvo otro sueño que era lo mismo, pero con el trigo. O sea, como si el trigo tuviera vida, pues había un maizal que se comía otro maizal. Y esto a él le hizo reflexionar y pensó, aquí va a pasar alguna cosa, ¿no? Entonces se fue a buscar a unos sacerdotes, que sabéis que en la antigüedad los sacerdotes, todos los sacerdotes
tenían conocimientos de astrología, o sea, de hecho eran astrólogos y astrónomos. Y estos fueron los que de alguna manera explicaron un poco lo que estamos hablando hoy y que posteriormente pues Galileo confirmó. Para el que no sabe quién era Galileo, era un astrónomo de la antigüedad y de alguna manera hemos podido comprender después cuáles han sido estos efectos. Y justamente pues parte por un momento de abundancia económica o un momento de dificultad económica. Cuando hablamos de dificultad económica o de dificultad en el mundo material, tenemos que pensar o podemos pensar de que tenemos otra posibilidad de hacer otra cosa. Esto es muy importante. Entonces, es como si yo fuera, no puedo construir algo que me dé prosperidad, entonces, pues lo voy a hacer en otro lugar. Voy a aumentar en mi crecimiento interno, es decir, voy a construir mejor lo que es quién soy realmente a través de la escucha de mi alma. Bueno, luego, en el año 2009, Saturno, que estuvo en Virgo, ¿vale? Fue cuando entramos en recesión. Recordad que en el 2008, cuando Plutón entra en Capricornio, ¿vale? Empezamos a tener la famosa crisis económica que aquí en España tuvimos con el tema del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, justamente en ese momento, en el año siguiente, 2009, empezamos un movimiento de recesión y hay un aumento del paro. En 2015 llegamos con Saturno en Sagitario, tenemos otra vez un periodo de vacas gordas y ahí hay un crecimiento global donde el PIB crece de un 2,7%. Ahora en el 2023 Saturno entra en Piscis. Entonces estamos de nuevo conectando con un periodo de vacas flacas y es justamente lo que os he contado, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta que Saturno entra en Piscis y que es un signo femenino, bueno, tiene el apoyo de Neptuno, que sigue estando en Piscis todavía una temporada. Tenemos que Urano sigue todavía en una temporada en el signo de Tauro. Plutón, que de momento va a seguir este año, a la excepción de un momento que va a entrar en Acuario, pero también en el signo de Capricornio, que también es femenino. Entonces, de alguna manera, es como que parece ser que inicialmente hay una tendencia, justamente a través del apoyo de estos planetas, a un movimiento que hace así. Es una sensación como de retroceso, ¿vale? Pero esta sensación de retroceso, como os digo, sería como las aguas, ¿no? Como las olas del mar, cuando van hacia adentro, ¿vale? Para después posteriormente volver con mayor fuerza hacia adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera, viene a indicar un poco este movimiento. Tenemos que Marte sigue en Géminis, Júpiter en Aries, Venus en Aries, que son los únicos que están en un signo masculino. Entonces, hay como una cierta compensación, ¿vale? Pero iremos viendo porque tenemos también una relación de falta de perspectiva con otro elemento dentro de la carta que tiene que ver con esta parte nuestra que tiene que ver con el ego, o sea, es decir, como que realmente los aprendizajes que van a venir tienen que ver con quiénes somos realmente y desde dónde estamos mirando el mundo y desde dónde nos estamos mirando o con qué nos estamos identificando, ¿no? Si nos estamos identificando con ser mejores simplemente por competir o por obtener una palmadita en la espalda, evidentemente estamos dejando el mundo de nuestra alma sin poder darle una mayor actividad, ¿no? Y entonces en una forma como más completa, nosotros también ser mejores. Entonces va un poco la cosa por ahí, o sea, se pone de manifiesto a Lilith en Leo en quincuncio con ese Saturno en Piscis cuando yo he levantado esta carta en el Universal Time, quiere decir que es el tiempo universal en todo el planeta. Luego cada una de las zonas geográficas del planeta va a tener evidentemente su ascendente en otro lugar, ¿vale? Pero a nivel general lo que es la entrada de Saturno en Piscis tiene esta particularidad. Bien. Entonces resulta que mientras Saturno entra en Piscis, Plutón, que ya está en el grado 29,
Sabemos que el grado 29 le llaman un grado sabiano, es decir, es el último grado del signo, y cada vez que tenemos un planeta en ese grado, pues sería como que vienen todas las pruebas al respecto de cómo hemos manejado la energía o la conciencia de ese signo. El Capricornio siempre nos habla de responsabilidad. Nos habla de responsabilidad, nos habla de esa capacidad de responder, nos habla de justamente de realidad, o sea, nos habla de qué manera estamos nosotros con los pies en el suelo y estamos realmente encontrándonos en acorde con esa realidad externa. Nos habla también de ese mundo material, por lo tanto, al estar en el grado 29 es, bueno, hasta dónde hemos entendido lo que es ese mundo material, hasta dónde hemos entendido también el poder que tiene que ver con Capricornio. Y luego Saturno en Piscis, como empieza el signo de Piscis, los 10 primeros grados de Piscis siempre están relacionados con Capricornio también. O sea, por lo tanto, ahí todavía tenemos como algunas cositas que tenemos que limar respecto a lo que es nuestro poder personal y también lo vamos a ver en el poder, evidentemente, gubernamental. Por supuesto que vamos a ver cosas también por ahí. Entonces, ese grado 29 de Capricornio va a tener 3 etapas. Si me permites, quiero buscar esas etapas para que queden bien claro para ti, para que tú también puedas aprovechar estos momentos que son tan importantes, ¿no? Entonces, desde el día 12 de febrero, que ya hace unos días, Plutón entró en el grado 29 de Capricornio y va a estar allí hasta el 23 de marzo, que va a ser cuando al día siguiente, el día 24, entra en Acuario por primera vez. Solo que no se queda porque vuelve a retroceder y en este primer periodo tenemos como una primera etapa en la que tenemos la oportunidad de observar cuáles son esas últimas cosas que todavía tenemos que hacer el cierre, que tenemos que soltar y que ya han terminado definitivamente. O sea, cosas que realmente tenemos ya que dar por terminadas. Entonces, esto es una oportunidad desde el 12 de febrero hasta el 23 de marzo de poder observar, porque si hay algo pendiente de cerrar o de soltar, yo creo que lo mejor que puedes hacer es hacerlo dentro de este periodo. Entonces, luego, a partir del 12 de junio, que también es una fecha muy interesante, luego te explico por qué, Plutón, habiéndose puesto retrógrado, vuelve al grado 29 de Capricornio hasta el 27 de julio. Entonces, en este periodo en el que está retrógrado, y repito, como he contado antes, ¿no? Es una sensación de que como que adelantamos el planeta, que el planeta va hacia atrás, ¿no? Pero sí que da esto a nivel de comportamiento humano la oportunidad de ahora reflexionar aquello que he observado que todavía no he cerrado o que no he terminado, ¿no? Entonces, ahí sí que vamos a tener la oportunidad de, si lo hemos hecho, de poder hacer ese duelo, vamos a decir, o ese reconocimiento de haber podido hacer ese cierre. Y si no lo hemos hecho durante la retrogradación, es posible que nos demos cuenta de que teníamos que haber cerrado una cosa u otra, ¿no? Y de alguna manera todavía lo podremos hacer. ¿Qué pasa? Que luego el 21 de diciembre de este año volvemos a tener lo que es el tercer periodo hasta el 21 de enero, donde definitivamente Plutón entra en Acuario. Entonces ahí ya sí que ya va a entrar definitivamente en el signo de Acuario por 21 años. Entonces ahí sí que ya soltamos. Es decir, tanto si hemos visto como si no hemos visto lo que teníamos que haber cerrado, soltamos. Es decir, ya vamos a por un proyecto nuevo de vida en todos los sentidos. Bien, ¿por qué he comentado que el mes de junio tenía una cierta importancia? Bueno, pues resulta que el 8 de noviembre de este año pasado, del año 2022, tuvimos el eclipse lunar, que era un eclipse lunar total en el grado 16 de Tauro, donde justamente la luna estaba con Urano en este grado 16 de Tauro y teníamos
un stellium del Sol en Escorpio, Mercurio en Escorpio, Venus en Escorpio, en un punto vacío que le llamamos, es decir, en un punto de sombra, que es lo que ofrece el eclipse, y que es un proceso que ya venía del eclipse solar del 25 de octubre. Entonces, en este eclipse lunar, lo que vi en un artículo que podéis encontrar en la web de eventosastrológicos.es, es que el planeta que va a reactivar ese punto vacío es Venus, que todavía no ha llegado a ese punto y llegará el 30 de marzo, lo cual quiere decir que todavía estamos bajo los efectos del eclipse lunar. Y el eclipse lunar lo que nos confiere es un toque de realidad, por lo tanto, desde el 8 de noviembre hasta este 30 de marzo, estamos recibiendo toques de realidad constantemente, continuamente. Y sobre todo, no olvidemos que parte de ello es porque estamos bajo ese eclipse lunar todavía. Entonces, el 30 de marzo, Venus llega al grado 16 de Tauro, juntándose en una conjunción exacta con el planeta Urano. Entonces, tenemos Venus y Urano en una conjunción exacta en el grado 16 de Tauro. Y esto es lo que va a reactivar ese punto vacío, punto de sombra del eclipse lunar del 8 de noviembre del año 2022, de este año pasado, hace unos meses. Evidentemente, Venus con Urano en Tauro nos puede hablar de cambios drásticos a nivel de la economía, a nivel de la banca, a nivel de varias cosas que tienen que ver con los recursos, con los valores. Y fijaros que el 30 de marzo ya tenemos unos 23 días pasados del día 7 de marzo, cuando Saturno entra en Piscis, ¿no? Entonces es como que estamos teniendo movimientos muy cercanos unos con otros, como si nos estuvieran explicando un relato. Y el 24 de marzo, que Plutón entra en Acuario, y de alguna manera, aunque sea por unos pocos días, estará en un signo que es masculino, ya deja de estar en un signo femenino, que es Capricornio. Entonces, de alguna manera, ahí vamos a ver algún titular, ahí vamos a ver algo que nos va a anunciar un poquito cómo va a ser el año que queda y sobre todo cómo va a ir el Plutón en el signo de Acuario. Así que hay que tener mucho esto en cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando levantamos la carta del 30 de marzo, y la voy a compartir con vosotros, entonces aquí tenemos esta carta. Repito, la persona que no tengas nociones básicas de astrología, me vas a disculpar, pero sí que es importante verlo desde este mapa y bueno, yo iré explicando. Este es el momento, el 30 de marzo, en el que Venus y Urano estarán en este grado 16, que fue el grado 16 del eclipse lunar del 8 de noviembre. Y hasta aquí, bueno, pues esto que he comentado. Pero resulta que aquí tenemos un aspecto, normalmente se le llama un aspecto menor, pero estamos hablando de una semicuadratura que no deja de ser la mitad de una cuadratura, que es un aspecto, es una relación entre planetas que implica un conflicto, lo que es la cuadratura, un dilema interno en el que nos hace decidir cosas, el que nos pone en acción para tomar alguna decisión, y la semicuadratura no deja de ser, por lo tanto, como una semilla de ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, es como que todavía no vamos a ver algo, pero lo vamos a ver en el momento de la cuadratura. Bien, entonces justamente hoy ya tenemos Venus que ha ingresado en el signo de Aries, y justamente Venus, como va más rápido que Marte, como ha ingresado en el signo de Aries, mañana ya lo vamos a tener en el grado 2 de Aries. Y respecto a Marte, vamos a tener esa cuadratura, que es una cuadratura que que está cerrando a esta semicuadratura, acercándose a Marte. Por lo tanto, es una semicuadratura, es una relación planetaria que es que va aplicando, ¿de acuerdo? O sea, que es menguante, es menguante. Y cuando es menguante es muy importante que tengamos en cuenta, en este caso, esta relación Venus-Aries, Marte-Cáncer, como situaciones que deberemos cuidar mucho para no generar consecuencias.
sobre todo entre lo que es este dar y recibir, sobre todo lo que es entre la parte de la mujer y la parte del hombre, es decir, cómo vamos a entrar en relación tanto las mujeres con los hombres y que podamos entrar en un equilibrio, que no haya un equilibrio de carencia ni de abuso, sino que vamos a poner atención a ello, porque Venus en Aries normalmente tiene esta tendencia de querer conquistar, pero Venus tiene una energía que es femenina y Aries es una energía masculina, justamente de la que Marte es su regente. Sin embargo, va a estar ocupado por Venus. Entonces, fijaros que sería como una especie de lucha territorial, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y estar mucho en esta observación, porque cuando llegue el 30 de marzo, esta semicuadratura ya va a aplicarse, ya va a aplicarse. Y Marte, respecto a Urano, que va más deprisa, va a hacer la cuadratura con Urano justamente el 18 de junio, empieza a cerrar hasta el grado 21, que estará Urano en Tauro, Marte en Leo, desde el 18 de junio hasta 3-4 días después, se irá haciendo esta cuadratura exacta, pero esta vez es creciente. Entonces sería como encontrarnos con las consecuencias o los resultados de la atención que habremos puesto a partir de hoy ya hasta el 30 de marzo en nuestras relaciones. También implica Aries Cáncer, nos implica un poco mi lugar en la familia, es decir, yo, Aries, y Cáncer, que es la familia. Marte en Cáncer, bueno, pues puede aportar mayor energía en el ámbito familiar, dependiendo de si evidentemente se ejecuta de forma amorosa, pero también puede agitar mucho las emociones. Entonces es por eso que, ojito, porque ahora no lo vamos a ver, pero ahora tenemos la oportunidad desde hoy, por eso hago este vídeo, para que podamos poner atención. Que poner atención es empezar a hacer un ejercicio a observarnos desde dentro y a tener una relación con nuestro mundo externo desde nuestra alma. O sea, el poder realmente mirar y ver también cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y a partir del 18 de junio, pero sobre todo es muy clave, el 18 de junio ya podemos empezar a considerar esta cuadratura, pues ahí es donde tendríamos un poco esta parte que puede ser una consecuencia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esto. Y por último, os quiero hablar de este jueves 16 de febrero tuvimos el Sol en conjunción exacta con Saturno en el grado 27 de Acuario, lo cual de alguna manera podríamos ver que se ha iniciado un ciclo sinódico de Saturno que podemos estudiar, evidentemente, para que también nos ayude a ver mejor cuáles son esas dificultades que tenemos para enfrentarnos a la realidad, ¿no? Evidentemente, esto va a poner de manifiesto cosas en nosotros que quizás no nos gustan tanto, que rechazamos, probablemente, porque todo lo que tiene que ver con Saturninos como una sensación de aspereza, ¿no? Pero sin embargo es un planeta maravilloso para mostrarnos esa verdad, esa realidad por la cual también podemos caminar y justamente nos aporta muchísimo. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces es muy interesante que reflexiones el jueves 16 de febrero qué pasó en tu vida, ¿vale? Porque ahí se engendra una semilla que es la que tú ahora puedes ver a través de este ciclo que vamos a tener hasta el 28 de agosto, porque vamos a hacer todo lo que es este movimiento cíclico entre el Sol y Saturno. Es decir, el Sol va más rápido que Saturno, por lo tanto, el Sol va a llegar a una cuadratura creciente, es decir, va a hacer este movimiento creciente de 90 grados justo el 28 o 27 de mayo, donde el Sol estará en Géminis, en el grado 6, y Saturno estará en el grado 6 de Piscis. Es decir, aunque tengamos una conjunción Sol-Saturno en Acuario, la apertura de la cuadratura se dan entre estos dos signos que justamente son mutables otra vez, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es el pensamiento versus nuestra emocionalidad o nuestro mundo mental y
nuestra alma, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es como ver la eclosión, ¿no? Es como si de una semilla estamos viendo cómo eclosiona este primer tallo, que va a ser después pues una planta, un árbol, lo que sea. Es para hacer una metáfora. Pero sí que vamos a ver la eclosión de algo que ha tenido que ver con este 16 de febrero. Hablo 16 de febrero, pero vamos a darnos un margen. 16, 17, 18, o sea, durante el jueves 16 hasta el domingo del fin de semana, estos 4 días, vamos a dar margen a todo lo que ha ido ocurriendo ahí. Porque cuando tenemos una cuadratura, vamos a ver que se van a tomar decisiones, ¿vale? Al respecto. Entonces es muy importante ahí porque esa cuadratura Sol-Saturno es dura, es algo que cuesta mucho, es como que cuesta ver esa realidad, pero nos vamos a confrontar con ella, ¿vale? Entonces hay que tomar decisiones definitivas porque justamente el 28 de agosto que el Sol llegará al grado 3 de Virgo, haciendo oposición a Saturno en el grado 3 de Piscis, porque ya habrá hecho además una retrogradación, Saturno en Piscis, vamos a tener la oposición que sería la floración o el florecimiento de esa semilla, ¿no? La semilla ha eclosionado en la cuadratura y 3 meses después vamos a ver lo que es el resultado, la respuesta. Entonces, por eso es muy importante que podamos en ese momento de Sol cuadratura Saturno, que será alrededor del 27 de mayo, que realmente tomemos las riendas de nuestro destino, que nos confrontemos con esa realidad, aunque no nos guste, porque es muy importante el resultado que va a llegar a nuestra vida al respecto. Entonces, es muy interesante que mires esos grados en tu carta natal, ¿no? Primero la cuadratura en el Sol en Géminis en el grado 6, Saturno en el grado 6 de Piscis. Y después, en agosto, Sol, Saturno en el grado 3, Sol en Virgo y Saturno en Piscis. Y esto, si lo pones en tu carta, quizás te encuentras también que hace algún aspecto con algún planeta de tu carta natal. Entonces, ahí es como que aumenta esa información y podemos ver más cosas. Bueno, pues aquí un poquito de esta información que os quería dar. Ya sabéis que si necesitáis una consulta podéis contactar con info@eventosastrológicos.es y vamos a contactar contigo muy rápido. Y si no, en el teléfono de España, es decir, más 34, en el 687-452-600. Gracias por tu atención. Te veo pronto. Chao.